Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy día en la tarde. Vamos a tratar 3 temas que son cortos. Son temas relacionados a patología infantil muy frecuente. Ustedes en su vida profesional, de todas maneras, van a tener que ver estos casos, ya sea en la emergencia o en forma ambulatoria, independientemente que sean internos, residentes o incluso como asistentes. De ahí su importancia. El primer tema va a ser sobre intussuscepción intestinal. Luego vamos a tratar sobre estenosis hipertrófica de píloro. Y finalmente vamos a hablar de una patología muy frecuente en la consulta externa y que también puede llegar a la emergencia, que es la hernia inguinal en el niño, que tiene sus propias particularidades en relación a la hernia del adulto. ¿Sí? Muy bien. La intussuscepción intestinal, también conocida como invaginación intestinal, es una patología muy frecuente. Ustedes en la emergencia, en determinado momento van a tratar niños pequeños, ¿no? Que vienen traídos por su mamá muy desesperadas porque el niño viene presentando vómitos, un dolor abdominal de tipo cólico que se va a agravar. Esta es una patología que tiene un grupo etario muy característico. Es propia del lactante. Generalmente es precedido de alguna enfermedad viral y a veces confundido con la misma. Generalmente es un niño que viene con un cuadro gastroentérico, ha estado 3, 4 días con diarrea aguda y de pronto deja de hacer diarrea y acude por la emergencia. Y empieza a vomitar, hay un abdomen distendido, y entonces nosotros que lo vamos a atender tenemos que pensar en esta patología. La intussuscepción intestinal es un cuadro obstructivo intestinal del lactante, en la cual un segmento del intestino, generalmente dirigido por lo que llamamos una cabeza de invaginación, que posteriormente les voy a explicar, ¿no? Penetra a través de otro segmento del intestino, ¿no? Que se llama invaginante, ¿no? Y ocasiona, pues, así como similar a un telescopio que se mete, un monoscopio de esos que se meten dentro del otro, igual el intestino se introducir dentro del otro intestino. Y esto va a ocasionar un cuadro de obstrucción que puede ser total o parcial. Esta invaginación, a medida que avanza, no solamente se introduce en el intestino, sino también el meso. Y por lo tanto, a la medida que transcurren las horas, el que tenga este va a provocar una isquemia, incluso una necrosis e incluso una perforación del intestino. He ahí la emergencia de esta enfermedad. Esta isquemia, esta necrosis intestinal, va a producir también en el paciente una translocación bacteriana. Bacterias que están en el intestino van a migrar a la sangre y el paciente, a medida que pase el cuadro, en las horas, va a comenzar a tener problemas de compromiso general, con perforación intestinal y sepsis, ¿no? Y esto es lo que va a agravar el cuadro en el lactante. Como les había dicho, la invaginación intestinal es el segmento del intestino, pero casi es
invaginado que se introduce a través de la bóveda ileocecal, ¿no? Y pues el ciego que se ¿no? Entonces, estos ¿no? También existe imaginación intestinal en adultos, ¿no? Generalmente en estos casos es precedido, ¿no? por una causa, ¿no? A diferencia del lactante, donde generalmente las causas son idiopáticas o desconocidas, en el adulto generalmente son secundarias a procesos tumorales u otros aspectos que actúan como cabeza de invaginación y van a producir este cuadro, ¿no? Acá miren otra invaginación, ¿no? Y que al final esto va a producir una obstrucción parcial o total, ¿no? Incluso con compromiso de la mucosa intestinal, ¿no? Que va a producir isquemia, incluso puede producir sangrado, y vamos a encontrar uno de los signos patognomónicos en este tipo de patología. Acá vemos una invaginación ileocecal, que es la más frecuente, de lejos el lactante, y acá una invaginación ileal precedido, ¿no? Por un tumor, en este caso puede ser un lipoma, un pólipo, un tumor carcinoide, y que ha estado como cabeza de invaginación, o sea, lleva al intestino dentro de tu intestino, ¿no? Y entonces se produce el cuadro. Generalmente esto se produce en niños, no siempre, pero generalmente esto es lo que vemos en niños mayores, ¿no? Generalmente más de 2 años, y también es lo que se puede ver. Acá tenemos una foto, ¿no? Donde este es el colon, ¿no? Y se ha introducido gran parte del cemento de hilo, ¿no? A través de él, ¿no? Entonces, es una patología, pues, vamos a ver, condiciona una emergencia y tenemos que ir a resolver. Muy bien. Tenemos que hablar siempre de epidemiología. Tenemos que decir que tenemos que estudiar esta patología, es una causa más frecuente de suicidio intestinal, ¿no? En niños pequeños, en lactante, y la segunda de abdomen agudo en la infancia, ¿no? Entonces, es importante por su alta frecuencia de presentación que nosotros tenemos que conocer perfectamente. La frecuencia, pues, según 1.5 a 4 por mil nacidos vivos, o sea, es una frecuencia más o menos alta. La edad, generalmente, como les había dicho, la gran cantidad de casos de invaginación intestinal ocurren en la lactancia. Es una patología en el niño propia del lactante. El pico máximo generalmente ocurre en los menores de 2 años, ¿no? Siendo el pico máximo entre los 6 y 18 meses. Ese es el pico máximo de expresión de esta enfermedad. Y generalmente son niños que aparentemente están sanos y no tienen un antecedente de otra patología, ¿no? Y como podemos ver, pues, casi el 90% de estos casos se producen en menores de 2 años, ¿no? Muchas veces, como les comenté, nosotros vamos a hablar un poco más adelante acerca de la clasificación, cómo podemos clasificar esta patología. El grueso de patología de imaginación intestinal es idiopático primario, ¿no? Y generalmente es secundario, ¿no? Generalmente estos pacientes vienen con un antecedente infeccioso, generalmente secundarios son un cuadro diarreico o una infección respiratoria aguda, que vamos a ver después por qué puede ocurrir esta patología, ¿no? Por otro lado, también se habla que es estacional, generalmente en el principio de verano, en primavera, y esto está relacionado más con el aumento de infecciones virales, generalmente del aparato respiratorio y del aparato gastrointestinal. Entonces se habla que hay mayor casuística, pues, en verano y en invierno, ¿no? Donde justamente los virus han mutado y empiezan los procesos virales agudos. Muy bien. Una vez que hemos definido este cuadro de invaginación, insuficiencia intestinal, llamado también invaginación intestinal o telescopaje también, me van a escuchar hablar a veces diferente terminología, pero son lo mismo, son síntomas, son sinónimos, perdón. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros a un paciente que viene con este diagnóstico? Es muy importante. Generalmente el paciente va a llegar por emergencia y es muy importante saber determinar en forma temprana
hacer el diagnóstico temprano de imaginación intestinal, porque eso va a repercutir en el tratamiento y también va a repercutir en cuáles son los síntomas más tempranos y cuáles son los síntomas o signos más tardíos, ¿no? Entonces, por eso es de que a propósito he pintado acá con verde más claro estos síntomas, porque son los primeros que nos trae el niño. Como antecedentes ya les he dicho, generalmente es un niño lactante, sano aparentemente, con una apariencia normal, eutrófico, ¿no? Y que probablemente ha estado precedido una semana o días antes por un proceso agudo viral, generalmente diarreico agudo o una enfermedad respiratoria aguda. El síntoma que va, y el síntoma cardinal y más temprano, es que está con diarrea y de repente súbitamente para la diarrea y ya no hay flujo de diarrea, empieza a distenderse la muestra y empieza el dolor cólico intermitente. Es un dolor donde el niño llora, luego se calma, llora, luego se calma y generalmente va acompañado de vómitos, ¿no? Y la mamá por eso lo trae a emergencia, porque le preocupa el dolor. Es el signo cardinal y más temprano de imaginación intestinal, ¿no? Y entre estos síntomas hay episodios normales. El niño está normal, está jocoso, incluso está hambriento, ¿no? Y da la apariencia pues que solamente es un cuadro, es parte de su cuadro viral. Cuando esta enfermedad ya avanza, ¿no? Y no lo percatamos en primera instancia, el dolor de ser intermitente pasa a ser un dolor constante, ¿no? Y esto ya, cuando el dolor se transforma a ser tipo como intermitente, se vuelve constante y no se vuelve letárgico, tranquilo, apagado. Todo niño siempre es activo, siempre es expresivo. Si le ve algo va a gritar, va a llorar, ¿no? Se va a contraer. En cada patología continuo y aparecen signos que les voy a llamar yo como signos tardíos, ¿no? Los signos tardíos ya de la enfermedad, ¿no? Y que están escritos aquí en negro. Algunos de ellos son patognomónicos y típicos, ¿no? Y se van a presentar. Uno de ellos es la famosa hemorragia de la mucosa intestinal invaginada, lo que le llaman el signo de las jalea de groserias. Bueno, para nosotros sería el signo de la mermelada de fresa, ¿no? En nuestro medio. Bueno, pero los franceses, ellos a todos le ponen pues nombres, ¿no? Y es caracterizado por una deposición con sangre rojo, como una mermelada justamente de fresa, y es lo que llama la atención. Y esto ocurre, como les expliqué, porque al imaginarse el intestino, la mucosa sufre de una isquemia, y esto va a producir esfacelación de la mucosa y sangrado. Y el paciente comenzará a tener este signo famoso de que es cuasi patognomónico de invaginación intestinal. Otro signo que podemos encontrar y que también lo encontramos cuando palpamos el abdomen, una masa. Una masa que se ha descrito como en forma de salchicha, ¿no? Como una salchicha, generalmente se palpa en el lado, en el flanco derecho y en el hipocondrio derecho. Una masa a veces dolorosa, ¿no? Dura, aumentada de consistencia. Y si nosotros palpamos más bajo, vamos a encontrar la fosa ilíaca derecha vacía. Un signo que se va a llamar como el signo de Duque, ¿no? Y esto es para uno de los signos más importantes que se pueden encontrar. Cuando ya el proceso ha avanzado, ya más de 48 horas, 72 horas, consideramos un proceso avanzado, entonces esta invaginación puede ya producir necrosis, perforación, incluso hasta peritonitis. Entonces al examen físico ya en un estado avanzado de la enfermedad, podemos encontrar signos de peritonitis, ¿no? Que nos dio incluso signos de perforación intestinal, ¿no? Vamos a examinar, como todos conocemos, vamos a encontrar el valor a la descompresión, contractura muscular, y evidentemente también se va a acompañar de signos que van a indicar que el paciente se está descompensando
y ya signos de shock inclusive, ¿no? Va a haber taquicardia, diaforesis, letargo, ¿no? Que indican que el paciente está entrando en sepsis y en shock, ¿no? Además, bueno, se puede acompañar de otros síntomas de resfriado, una neumonía, ¿no? Se puede acompañar de otros signos que han acompañado a esta enfermedad. Inusualmente, se dice que hay una presentación atípica. A mí me ha tocado ver en una oportunidad un paciente con 3 días de enfermedad, un lactante de 18 meses, en el cual el niño nunca había tenido dolor, nunca había tenido vómito, pero sí venía letárgico, no hacía deposiciones, y cuando se le examina se le encuentra una masa palpable, dolorosa, ¿no? En forma de salchicha en el flanco derecho, ¿no? Se le pide un estudio diagnóstico y sale pues de que es una invaginación. Entonces, esta forma típica o apática se presenta en 5 a 10% de pacientes. Entonces, cuando veamos un paciente, no solamente tenemos que pensar en todo el cuadro, ¿no? Y el examen hacerlo muy minucioso, ¿no? Y siempre pensando en que también puede haber esta presentación. Muy bien. Hablar de invaginación intestinal es también hablar, pues, de causas. ¿Qué nos puede causar? Y cuando hablamos de causas, no hablamos, pues, de que hay una causa específica que va a producir que el intestino se meta dentro del radar, sino de qué es lo que ocasiona que este intestino se puede invaginar. Lo que llamamos nosotros una cabeza de invaginación, que va a arrastrar el intestino dentro del otro. Como les había dicho, clásicamente la invaginación intestinal se divide en 2 grupos. Las primarias son mal llamadas idiopáticas porque suelen tener una causa, ¿no? Y más o menos ocurre en el 90% de casos. Más o menos esto ocurre en menores de 2 años, entre los 6 y 12 meses de edad. O sea, más o menos 6 y 18 meses de edad, ¿no? Que es la edad idiopática. Y acá fue algo muy importante porque muchas de estas invaginaciones se evidencian, se ven placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Las placas de Peyer es un tejido linfoideo que está, que generalmente está en la lámina propia del intestino, generalmente en el ilion terminal. Y en los niños lactantes y pequeños, este tejido linfoideo es muy, está en mayor cantidad. Este tejido linfoideo, cuando generalmente hay procesos virales, se puede hipertrofiar. Entonces, la pared del ilion se engruesa, ¿no? En placas, así del tamaño de una moneda o del espejo de un dedo, y se engruesan, se endurecen, y esto puede actuar como causa de invaginación. Esto podría estar explicando las causas primarias e idiopáticas, que son de lejos la mayoría. Es decir, no hay una causa orgánica, un tumor u otra causa que esté ocasionando con cabeza de invaginación. Este tejido linfoide, estas placas de Peyer, no solamente se encuentran en el ilion, también se encuentran en las amígdalas, en la faringe, incluso en el apéndice secal, y está presente en mayor cantidad en niños en el ilion terminal. Es por eso que la ubicación más frecuente es a este nivel, a nivel de la invaginación es a nivel de ilio secal, ¿no? Aquí pues esto actúa como es parte del sistema inmunológico, ¿no? En el cual se encuentran linfocitos B que producen anticuerpos para la defensa de la mucosa intestinal. Entonces, de lejos, las causas primarias o idiopáticas, pues, son las que nos van a producir esta invaginación por intususcepción. Entre las causas secundarias, generalmente las causas secundarias se ven en mayores de 2 años, fuera de nuestro estrato etario, ¿no? de insuficiencia intestinal, y representan aproximadamente el 10% de la invaginación, ¿no? Entre ellas, la causa más frecuente, causas secundarias, es el famoso divertículo de Meckel, un rezago embrionario por el conducto ómpalo-mesentérico, ¿no? Que dejó una especie de divertículo en dedo de guante, más o menos entre los 60 y 90 centímetros del ilion terminal, ¿no? Cerca de la bola ileocecal, y que actuaría como cabeza de invaginación, ¿no? Y es frecuente encontrar en niños mayores una de las complicaciones que produce el divertículo de Meckel, ¿no? Que es la obstrucción intestinal y es a través de una invaginación intestinal. Pólipos intestinales, ¿no? Que también pueden actuar de cabeza de invaginación,
en niños pequeños, un poco más raro ya, duplicación intestinal en la cual se ven como masas quísticas, ¿no? En el borde del Doctor, esternón. Sí, doctor, disculpe, sí. no se ven sus diapositivas. A ver, un momentito, por favor. No se mira. No se mira. Sí, ¿desde qué hora no se ven? ¿De hace rato? No se mira. No, Se quedó en la diapositiva de signos y síntomas. ya. Un segundo. Voy a revisar, por favor. Un momentito. Ya. Ahí están mirando bien esta diapositiva de signos y síntomas. ¿Se mira bien esta diapositiva? No, Sí, doctor. dígame, No se ve, mejor doctor. háblenme. No se ve. ¿Ahí lo están mirando? ¿Pueden No, doctor. responderme? No, todavía, doctor. No se mira. A ver, un momentito por aquí. ¿Ahora se puede mirar? ¿Me escuchan? ¿Se Sí, puede doctor. mirar? Sí se Sí, ve. doctor. Ahora sí. Bueno, sabíamos que hablar de síntomas y signos. A ver, que existen síntomas que realmente ocurren después de las 24-48 horas. Hay signos típicos, clásicos, como es la deposición jalea de Grosseller, que es por el sangrado de la mucosa intestinal isquémica que se ha desprendido producto de la invaginación intestinal, ¿no? Se puede palpar una masa, ¿no?, en forma de salchicha en el flanco derecho, que es también un signo casi frecuente que puede encontrarse en estos niños, ¿no? Además de signos de shock e infección generalizada cuando ya el proceso está más avanzado y hay necrosis o incluso perforación intestinal, ¿no? Y bueno, les había hablado también de la forma atípica o letárgica, ¿no?, en el cual el niño no presenta dolor abdominal ni vómitos. Simplemente está letárgico y se puede palpar una masa, y son raros esos casos, pero tienen que tenerlos presentes. Bueno, dentro de las causas habíamos mencionado que la etiología de la insuficiencia intestinal se pueden dividir en dos grandes tipos. Unas que son primarias, mal llamadas idiopáticas, que es la gran mayoría, un 90%, y que se presentan generalmente de los 12 meses de edad. Y la secundaria, que generalmente se ven después de los 2 años de edad, pero que solo abarca el 10% de los casos, ¿no? Entre las primarias sabemos que la genia principal eran las placas de Peyer. Las placas de Peyer, pues, es un cúmulo de tejido linfoideo que generalmente en el lactante se encuentran en mayor cantidad en la parte terminal del ilion. Y esto, al engrosar la mucosa, generalmente secundaria a procesos infecciosos como procesos virales, actuarían como cabeza de invaginación y arrastrarían el intestino dentro del intestino distal. Dentro de las causas secundarias, les estaba mencionando de que la causa más frecuente es el divertículo de Meckel, ¿no? Y ocasiona, pues, una complicación como cabeza de invaginación, que es una obstrucción intestinal por divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico en el borde antimesentérico más o menos de a 60 a 90 centímetros de la bola ileoceca. Esa es localización casi frecuente y suele ser única, ¿no? Entonces, también hay pólipos intestinales, duplicación intestinal, otra malformación congénita que también ocasiona, pues,
puede producir obstrucción intestinal como cabeza de invaginación. La púrpura de Heno-Schollen también es otra patología, enfermedades como síndrome hemolítico, donde el cual también puede haber proliferación linfática intestinal y actuar como eh, y también puede condicionar actuar como cabeza de invaginación. En niños se puede ver tumor carcinoide, ¿no? También que es relativamente frecuente y que puede actuar como... Sobre todo en adultos es donde más se va a mirar, sobre todo por neoplasias o tumores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica, generalmente son primarias, son de lejos el 90% y la secundaria, la más frecuente, es el divertículo de mente. Aunque, como pueden ver, hay una gran cantidad de causas secundarias de intususcepción intestinal. Muy bien, una vez que tenemos la sospecha del cuadro clínico, nosotros vamos a solicitar algún estudio que nos pueda apoyar en el diagnóstico, ¿no? A pesar que el estudio de la radiografía de abdomen no es el estudio ideal, porque no solamente nos va a dar signos indirectos, incluso puede salir hasta normal, ¿no? Pero nos va a una sospecha de si hubiera obstrucción intestinal, incluso perforación intestinal, ¿no? Nos dan imágenes sugerentes, aunque no diagnostican nunca obstrucción intestinal. Suele haber ausencia de gas en el colon derecho, en una buena proporción. ¿Por qué? Porque generalmente, como hemos dicho, la invaginación ocurre a nivel ileocecal y la obstrucción está a ese nivel. Entonces, la parte distal del colon puede haber ausencia de gas, ¿no? Pueden haber signos de obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos, extensión de gases intestinales proximales a la obstrucción. Se puede visualizar también en un 15% de la cabeza de invaginación, se ve como una imagen densa generalmente en el ángulo hepático del colon, ¿no? Y como les dije, también incluso podemos encontrar una radiografía normal. ¿Me escuchan? Sí, ya, muy bien. Perfecto. Si gustan, si hay algún problema, me pueden hablar al micrófono, no hay problema. Entonces, yo interrumpo y corregimos. Parece que hay mucha sobrecarga de internet a esta hora y estoy teniendo problemas por esa razón. Pero me hablan nomás, no se preocupen. Interrumpen la clase en cualquier rato, incluso si tienen alguna pregunta. Estaba diciendo que la radiografía nos puede ayudar, aunque no nos dan signos patognomónicos, ¿no? Nos dan signos de obstrucción intestinal, como esta radiografía, con niveles hidroaéreos, ¿no? Falta de aire distal. Acá, esta imagen blanca, algodonosa, ¿no? Nos puede ser muy sugerente de una invaginación intestinal. Entonces, la radiografía abdominal nos puede ayudar a sospechar de este problema. No siempre es fácil el diagnóstico. A veces podemos confundirlo con otros cuadros, como una simple diarrea, un cuadro gastroenterico, donde también podemos tener una radiografía con niveles hidroaéreos. Es de lejos el diagnóstico de ecografía el examen ideal para diagnóstico de insuficiencia intestinal. Tiene una sensibilidad alta y una especificidad también alta, como lo pueden ver, y es el estudio de elección. Vamos a ver que hay signos clásicos, típicos, ¿no? Ecográficos de invaginación intestinal. Como pueden ver acá, en un corte transversal en la primera sección de ecografía van a ver una imagen redondeada en forma de donut. En Perú le llaman picarón, ¿no? Donut en Estados Unidos, en la cual vamos a ver una serie de circunferencias concéntricas, ¿no? Que incluso se ven los vasos sanguíneos en la parte inferior de esta dona, ¿no? Se ve parte del meso, ¿no?
se ve todas las capas de los intestinos que están ahí. Entonces es un signo casi patognomónico, ¿no? Acá también en la ecografía del medio también podemos observar otra imagen así concéntrica, algunos también le llaman en escarapela, ¿no? Y acá, este es en la tercera ecografía, este es ya una incidencia lateral, ¿no? Y donde podemos ver como unas hojas del libro que le llaman el signo de horqueta o el signo del sándwich, y también el signo del pseudoriñón, bueno, como lo quieran ver. Pero estos son signos ecográficos casi patognomónicos. También en la ecografía se han hecho estudios con ecografía Doppler a color. La ecografía Doppler a color, ¿qué nos mide? La perfusión sanguínea al intestino. Y es útil como un predictor de reducción no quirúrgica, ¿no? Nos indica si el flujo sanguíneo está llegando adecuadamente a esa asa intestinal invaginada o no. Y si no le llega flujo sanguíneo, probablemente haya una necrosis intestinal, lo cual nos haría cambiar el tratamiento, que como vamos a conversar más adelante, se puede reducir de forma no quirúrgica esta invaginación intestinal. Entonces es útil para eso el ecodoppler, ¿no? Algunos hospitales la utilizan, otros no la utilizan, ¿no? Entonces, pero estamos mencionando que también puede ser importante. Aquí podemos ver un esquema, ¿no? De la ecografía, ¿no? Donde vemos el famoso signo de escarapela, signo de la dona, signo del... Hay muchos nombres, donde se ve pues la luz intestinal, ¿no? Y las diferentes paredes del intestino invaginado, ¿no? E inclusive en la parte inferior, en el anillo concéntrico, con esos puntos negros se observa el meso también, ¿no? El hematoso, ¿no? Y en la parte, y en la ecografía de incidencia lateral, como podemos ver, ahí lo vemos de parte lateral, vemos como el meso, ¿no? Esos puntos negros está comprometido, está ajustado a ese nivel, y ahí da pues la famosa imagen del pseudoriñón, o de la horqueta, o del sándwich. Bueno, hay muchos nombres que les han puesto los ecografistas, que son signos prácticamente patognomónicos. Y la tomografía. No es muy recomendable la tomografía si es que tenemos una ecografía clara, pero ¿cuándo debemos solicitarla? Sobre todo en niños mayores o en adultos donde pensamos que la invaginación puede estar ocasionada por un problema neoplástico, ¿no? Entonces, como pueden ver en la tomografía también, en el lado derecho, ¿no? También está la imagen muy característica de la dona concéntrica, ¿no? O del tiro al blanco también lo llaman, ¿no? Y las imágenes son muy claras, son independientemente al operador en el caso de la ecografía, porque en la ecografía sí tiene que haber cierta experiencia, ¿no? Del operador para encontrar los signos propios de la ecografía. Entonces la tomografía también nos pueden ser útiles, pero generalmente cuando estamos pensando en una causa secundaria de una neoplasia. Muy bien, una vez que tenemos el diagnóstico, el cuadro clínico, tenemos nuestro estudio de imágenes, vamos al tratamiento. El tratamiento dependerá del tiempo de enfermedad. El tiempo que hayamos hecho la enfermedad, vamos a poder hacer un tratamiento no quirúrgico, poco invasivo, ¿no? Y reservamos el tratamiento quirúrgico al fracaso de estos. Más o menos, las estadísticas mundiales refieren de que este tratamiento tiene éxito en un 75% de pacientes, siempre y cuando sean detectados en forma temprana y hayamos excluido alguna complicación que nos contraindiquen este tratamiento, ¿no? Esto comenzó pues como un diagnóstico, empezaban a hacer los enemas contrastados para diagnóstico y ver dónde estaba el proceso obstructivo, pero vieron que con esta reducción, con enema varitado, podían también reducir la invaginación y resolver el problema, hacer retroceder el segmento invaginado, y veían con ayuda de fluoroscopía o de ecografía, veían cómo se resolvía el problema. Entonces empezaron a hacer diferentes trabajos de experimentación y hacían generalmente, le llaman reducción hidrostática, ¿no? Tenemos la reducción neumática. La reducción hidrostática la hacían algunos con estudio de contraste, otros lo hacían con suero fisiológico, ¿no? Con líquidos, y tenía una tasa de éxito más o menos importante, ¿no? Entonces, una serie de
estudios que se han hecho, ¿no? Hasta un 85%. Pero posteriormente otros introdujeron y dijeron de que la reducción no tenía que ser necesariamente con líquido o contraste, sino que podía ser con aire, ya que el aire difumina mejor hacia los tejidos. Y también sería más inocuo en caso de que esta reducción prostática encontremos una invaginación con necrosis y perforación, y si el contraste se iba a derramar en la cavidad peritoneal nos iba a producir una peritonitis importante. En cambio, con el aire, el daño podía ser mejor. Y encontraron que había una mejor tasa de resultados con la reducción neumática. Entonces, la reducción neumática es pues, el tratamiento no quirúrgico de elección en estos casos. Evidentemente, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado y una evaluación del paciente para poder realizar este procedimiento. Este procedimiento tiene que ser hecho por personas que tengan cierta experiencia en hospitales adecuados y donde haya un servicio de cirugía pediátrica también, porque estos tratamientos, a pesar de que en la mayoría de casos dan resultados, no están exentos de complicaciones como perforación intestinal o que hayamos desimaginado una asa necrótica. Entonces, que nos va a obligar probablemente a ingresar a sala de operaciones. Entonces, ¿cuándo empleamos una reducción de la reducción? Le decimos a deshacer esta invaginación intestinal y una invaginación quirúrgica. Existen contraindicaciones, ¿no? No en todo paciente se puede hacer una reducción no quirúrgica, ¿no? Con enemas. Entonces, estas contraindicaciones están basadas en el avance de la enfermedad y en los signos que nosotros encontremos, ¿no? Las contraindicaciones absolutas clásicas son 3 principalmente, y otras relativas, aunque estas relativas en algunas oportunidades y bajo ciertas circunstancias también pueden ser contraindicaciones relativas. Si tenemos un paciente con una enfermedad avanzada y encontramos signos de peritonitis, ¿no? De mal estado general, signos de shock, ¿no? O de signos de perforación intestinal, ya sea clínico, incluso radiográfico, ¿no? Entonces, definitivamente no vamos a hacer una reducción neumática. Este paciente tiene que ir a cirugía. Otras contraindicaciones también, aunque algunos lo indican como relativas, porque algunas de estas se han intentado realizar, es cuando existe una obstrucción del intestino delgado. La reducción en estos casos tiene un éxito bajo, de un 26-26%, por eso algunos la contraindican, ¿no? Y si la obstrucción es muy severa o ya hay un compromiso severo, es mejor la cirugía. Mayores de 2 años, ¿por qué? Porque como hemos visto, en mayores de 2 años generalmente las invaginaciones son secundarias y podríamos estar dejando de repente algún problema sin resolver. Porque acuérdense que estas reducciones se hacen bajo ecografías o bajo fluoroscopía para visualizar solamente el pase del aire o del contraste o del líquido a la parte más proximal de la invaginación. Entonces, la edad también podría ser un factor en la contraindicación relativa. Y por otro lado, el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad nos va a decir cuánto tiempo ese intestino ha estado sufriendo la invaginación. Generalmente se considera que cuando es mayor a 48 horas, incluso algunas escuelas consideran 24 horas, es preferible llegar a la cirugía, ¿no? Ahora, también si tenemos un centro donde no hay experiencia en hacer una revisión no neumática, entonces la cirugía también podría ser considerada en este sentido. ¿Qué condiciones debe tener entonces el paciente que se hace una revisión no quirúrgica? Debe estar estable, o sea, hemodinámicamente, el paciente bien hidratado, ¿no? Acuérdense, no debe tener signos de peritonitis ni perforación intestinal, ya sea el examen físico, la radiografía, debe contar con un endoveno, ¿no? En NPO, de preferencia, con ayuno más o menos unas 6-8 horas, esta reducción debe realizarse en un centro donde haya cirugía pediátrica disponible, un centro quirúrgico de emergencia, por la posibilidad de las complicaciones quirúrgicas que podrían condicionar esta reducción no quirúrgica. Y evidentemente tiene que haber un equipo. Para realizar la reducción neumática, pues, el objetivo es crear un sistema de presión cerrada entre el ano y la zona de invaginación. Entonces, esta presión que uno va a ejercer, que generalmente
se realiza con una sonda Foley, donde se insufla un globo a nivel y se insufla, necesitamos un manor y vamos a aplicar ya sea el líquido o el aire que vamos a hacer. Esto tiene que hacerse bajo fluoroscopía o ecografía. Esto nos va a indicar en qué momento tenemos éxito. Cuando venzamos la invaginación, pues vamos a ver pasar el contraste o el líquido, el aire a la parte proximal. Entonces tenemos que tener de todo esto, fluoroscopía, ecografía, ¿no? Y el hecho de pasar aire al intestino delgado, entonces nos confirma pues del éxito del procedimiento, ¿no? Y generalmente consideramos como fracaso cuando el pasaje aéreo, luego de 3 intentos sucesivos, no podemos realizar la reducción, este paciente tiene que pasar a cirugía. Dentro de las complicaciones de esos procedimientos, como mucho es la perforación intestinal. Casi cero, un series que hablan de 0.7 de 3%, ¿no? De perforación intestinal. Por lo tanto, este paciente puede irse a su casa, sino que tiene que permanecer en observación después del procedimiento por lo menos 24 horas. Y también, después que has desinvaginado, se han encontrado series entre más o menos un 10% donde hay recidida de invaginación, ¿no? Ya sea tanto en la forma neumática o en la forma con. Acá. Muy bien, ¿me escuchan ahora? ¿Pueden contestar? ¿Me Sí, escuchan? sí, doctor, sí se Ya, escucha. parece que hay problemas con el internet, van a disculpar, por favor. De todas Doctor, maneras, sí, dígame. como una sugerencia, creo que pasando el archivo a PDF, no sé, al parecer mejora como que la presentación, no sé, la proyección.
Si no, apaguen sus micrófonos. Ahora te regreso. Sí, sí, así va. Muy bien, ahora sí se escucha. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento. Cuando hemos visto las indicaciones pues, de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando está contraindicado el tratamiento no quirúrgico, entonces debemos pasar al tratamiento de hacer una laparotomía, o también se puede hacer una reducción con laparoscopía, ¿no? Para realizar la desinvaginación. Para esto tenemos que corregir todo lo que está alterado, administrar antibióticos, una reposición de líquidos, colocar sonda nasogástrica, incluso sonda vesical si es que fuera necesario. El tratamiento quirúrgico pues es la laparotomía, ¿no? Es la laparotomía, en el cual se va a realizar un ordeñamiento de la zona invaginada, ¿no? Y para posteriormente realizar la desinvaginación manual. Cuando hay necrosis o perforación, se debe hacer pues la resección intestinal y la anastomosis término-terminal del segmento invaginado. La laparoscopía también es útil. Como podemos ver, también se puede realizar una reducción, incluso complementada con una que nos permite facilitar la reducción. Muy bien, tenemos 3 minutos para descansar antes de empezar la segunda charla. ¿Alguna pregunta? ¿Me pueden escribir, por favor, alguna pregunta o algo? Tipéenmelas, por favor. Bien. Muy bien, ¿se escucha, no? Ya. Ya, en 2 minutos para descansar y comenzamos con estos 2 temas que son más cortos, por favor. Muy bien. El segundo tema es sobre estenosis hipertrófica de píloro. La estenosis hipertrófica de píloro, pues, también es una patología propia del lactante más pequeño, ¿no? Y ustedes no van a dejar de ver en un momento el signo típico de esta patología.
y vamos a ver que tiene ciertas características especiales. ¿Qué es la estenosis hipertrófica del píloro? Bueno, es una patología ocasionada pues, por el engrosamiento del músculo pilórico, tanto en circunferencia como a nivel longitudinal, y produce una obstrucción a la salida del contenido gástrico, ¿no? Lo cual va a conllevar posteriormente a vómitos, generalmente postprandiales y de contenido lácteo, ¿no? Generalmente ocurre, es más frecuente entre la tercera y sexta semana de vida, ¿no? Y esta es una de las primeras causas de cirugía en niños menores de 6 meses, ¿no? Y la segunda en menores de 2 meses. Por lo tanto, es importante hacer una revisión. La incidencia es 1 a 4 por 1000 nacidos vivos, según los estudios que se han realizado. Como vamos a recordar, el estómago pues, tiene varias partes, ¿no? El fundus gástrico, el cuerpo gástrico, el vestíbulo, y luego viene la región del antropíloro, que en sí es una sola, ¿no? El píloro pues, está a la salida del estómago comunicando con el duodeno y actúa como una especie de válvula que nos va a permitir retrasar un poco el vaciamiento del estómago mientras se ocurre la digestión y posteriormente pasar al duodeno. Este está conformado pues, por un músculo circular, otro longitudinal, y está inervado por el tejido, por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Normalmente el píloro pues no pasa de 3 milímetros de grosor. En esta imagen lateral podemos ver en color rosado, podemos ver en color rosado el espesor del músculo, le llamamos grosor del músculo pilórico, que es menor de 3 milímetros. El diámetro pilórico, que generalmente es dado en el lado derecho, ¿no? Por la longitud pues, circunferencial en el corte transversal del píloro, que generalmente no suele ser menor de 14 milímetros. Esto puede variar un poco en pacientes prematuros o de bajo peso. Por otro lado, tenemos también el canal pilórico. El canal pilórico es la longitud entre el estómago, ¿no? y el duodeno del píloro. Y esto normalmente no suele ser mayor de 16 milímetros. Bueno, estas son las referencias normales. En la hipertrofia pues ocurre un engrosamiento del músculo pilórico, como podemos ver en la imagen de la derecha, ¿no? Que va a ocasionar que no solamente se va a engrosar en forma circunferencial también, sino en forma longitudinal. Va a haber una hipertrofia del músculo, va a haber una hipertrofia también de la mucosa pilórica, ¿no? Y otros cambios histológicos que podemos encontrar en estos pacientes. Muy bien. Topográficamente, esta imagen la he puesto justamente para visualizar dónde está ubicado el píloro. El píloro pues, está en el hipocondrio derecho, ¿no? Al lado derecho de la línea media. Y es aquí muy importante porque ustedes cuando examinen al paciente van a encontrar un signo, o van a tratar de encontrar un signo que es casi patognomónico de esta enfermedad. Y también nos va a servir para ver el acceso quirúrgico, como vamos a ver posteriormente. Bueno, diferentes estudiosos ¿no? del píloro han hecho estudios. Dreyfus propuso un tratamiento quirúrgico en 1908 en la cual él cortaba el píloro en forma longitudinal y hacía un cierre con puntos en forma transversal. No fue hasta 1912 donde Ranstedt solamente separa el músculo hipertrofiado sin cortar la mucosa del píloro y le da muy buenos resultados, que es la cirugía que hasta el día de hoy es la que tiene vigencia. Existen ciertos factores de riesgo para la estenosis pilórica. De esto por su etiología. Generalmente se considera una etiología multifactorial, ¿no? Donde intervienen problemas hormonales, genéticos y también probablemente adquiridos o secundarios, ¿no? Uno de ellos, esto se puede ver porque se ve más frecuentemente en varones, ¿no? Y es más frecuente en mujeres que tuvieron estenosis hipertrófica de píloro. Uno de los antecedentes que nosotros tenemos que preguntar en estos pacientes es si alguno de sus familiares, sobre todo la mamá, tuvo también estenosis hipertrófica de píloro. Es más frecuente en el primer hijo, ¿no? Y generalmente se ve también, según los estudios que han realizado, en pacientes o niños recién nacidos que son alimentados con leche artificial. Se ve 4 veces más frecuente. Entonces, podríamos decir que la leche materna, en cierta manera, protege contra esta patología. El uso de antibióticos en las 2 primeras semanas de vida, como la eritromicina y la acitromicina, también han sido asignados como factores de riesgo, ya sea que los tome la mamá o el niño. Entonces, estos dos antibióticos también se han relacionado
con la génesis de la hipertrofia pilórica, ¿no? Como factor de riesgo. El tabaquismo durante el embarazo, también duplica la posibilidad de estenosis hipertrófica del píloro. Y algunas malformaciones congénitas asociadas, como la atresia esofágica, la rotación intestinal o patología del aparato urinario, también están relacionados como factores de riesgo para estenosis hipertrófica del píloro. Como les había dicho, son una serie de factores ambientales, hormonales, genéticos. Se han identificado algunos genes, ¿no? Que participan en este tipo de patología, y una condición también que se dice adquirida, en el cual se han detectado que a nivel pilórico los receptores del píloro están disminuidos. Este óxido nítrico actuaría como un relajante. Al no tener receptores suficientes, el píloro se contraería, y esto sería la génesis de una hipertrofia pilórica. Pero esto todavía está en estudio, y como podemos decir, el píloro probablemente es una causa multifactorial. La lactancia materna se tiene el péptido vasófilo intestinal, que también incrementa la relajación pilórica. Entonces, en cierta forma, muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta? Podemos dividirlo en dos fases, ¿no? Por así decirlo. Una fase temprana, inicial o compensada, generalmente ocurre en la primera semana, y una fase posterior, porque recordemos que la hipertrofia pilórica no ocurre de un momento a otro, sino que se va instalando en forma progresiva, y la obstrucción se va instalando también en forma progresiva. Entonces el cuadro al inicio puede ser tolerado, ¿no?, por el niño, y ya cuando la hipertrofia es más severa, ya casi se produce una obstrucción casi total del estómago, entonces el paciente se va a descompensar. En la fase inicial, ¿no?, llamada espasmódica, ¿no?, la característica radical, la característica más importante es el vómito. Realmente es un vómito postprandial, inmediatamente después de haber tomado la leche, y el niño vomita, ¿no? Vomita, y con el vómito el niño calma su disconfort o molestia, porque a veces hay una sensación de dolor o disconfort gástrico en estos niños, ¿no? Y es un niño pues activo, ¿no? Vomita y al rato otra vez tiene hambre, porque no tiene otros síntomas, ¿no? El vómito en este tipo de enfermedad es un vómito de tipo explosivo, es un vómito lácteo, es de leche, ¿no? A veces sale hasta por la nariz, es muy llamativo, ¿no? Y generalmente ocurre a los pocos minutos después de la lactancia. En la fase temprana también podemos encontrar ictericia, aunque muy poco frecuencia, y se debe mucho a una falta de glucuronización a nivel del hígado. Esto se va a resolver después de la cirugía sin problema. Hay unos signos clínicos que podemos encontrar. El signo del bazuqueo, por ejemplo, que es cuando uno palpa el epigastrio, suena como una bolsa de agua, ¿no? Eso se puede observar. ¿Por qué? Porque es contenido que está retenido en el estómago. Otro signo muy importante, y que van a ver con frecuencia, el signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul es la observación de una reptación gástrica, en la cual se va a caracterizar porque se inicia en el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y de arriba hacia abajo. Es muy frecuente que en etapas tempranas este signo se pueda ver, sobre todo en niños pequeños, en el lactante, porque su pared abdominal es delgada. Y el signo de Vogt es simplemente la palpación de esta reptación intestinal que se presenta en el de Kussmaul. En esta fase, el niño todavía está estable. Es un niño que no hay un compromiso medio general. Cuando el proceso avanza y la hipertrofia es está más severa, ya vamos a hablar de la segunda fase, o tardía, o descompensada, o atónica, ¿no? El estómago ha luchado tanto y se vuelve atónico, se dilata. En esta fase ya desaparece un poco el dolor, o esa sensación, ese disconfort gástrico que tenía el bebé, ¿no? Y algunos signos como el bazuqueo va a persistir, incluso va a ser más notorio, ¿no? Y algunos signos como la evidencia de la peristalsis a través de la pared abdominal, como el signo de Kussmaul y Vogt, van a desaparecer, porque ya prácticamente el estómago está atónico, ya no lucha contra la obstrucción del píloro. En esta fase, en la cual el niño va a estar un poco letárgico, se puede palpar a nivel del hipocondrio derecho, donde les indiqué, ¿no? Se puede palpar una masa del tamaño justamente de una aceituna,
y que tiene la consistencia de la punta de su nariz, es lo que se llama la oliva pilórica, que se ve que prácticamente es un signo casi patognomónico. Se dice que si uno palpa una oliva pilórica, que a veces suele ser muy difícil, no se olviden que este niño es un niño bastante irritado, difícil de tener mucha paciencia con el niño, hacer que se calme y tratar de palpar esta oliva. Pero el palparla prácticamente nos indica que tenemos el diagnóstico. En esta fase tardía el vómito ya es de retención, es un vómito un poco, ocurre más tarde de que tomó y ya tiene un olor pútrido, ¿no? Porque ya es material gástrico retenido. Y la característica es que nunca hay bilis, evidentemente. Además, en esta fase avanzada ya vamos a tener otros síntomas. Va a haber desnutrición, anorexia, deshidratación, ¿no? Hipoglicemia, porque el niño no se alimenta ya adecuadamente, ¿no? E inclusive va a haber un desequilibrio. Es característico en esta fase ya avanzada encontrar un trastorno de alcalosis metabólica con un cloro bajo y un potasio bajo. Esto es casi característico también de una descompensación de una estenosis pilórica en fase tardía. Esta foto, solamente para indicarles el signo de Kussmaul, miren cómo se dibuja la cámara gástrica, ¿no? Se produce esa reptación, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Esa es la característica de del signo de Kussmaul. Y se ve en el estenosis. Hay muchas enfermedades con las cuales se hace el diagnóstico diferencial, ¿no? Uno de ellos, el más frecuente, es el reflujo gastroesofágico en niños, que puede ocurrir. No va a haber un vómito explosivo, sí va a regurgitar por un lado de la boca, ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial también. Hernia yatal, hernia diafragmática, que también ya han visto en las clases, pueden hacer. Hay una calasia, ¿no? Que es un espasmo al final del dedo, también nos puede hacer. El piloespasmo es tal vez uno de los principales diagnósticos, en el cual el píloro se va a espastizar, ¿no? Se va a cerrar. Este ya es un problema de secundaria en medicinas o idiopáticamente. Estenosis duodenal, en el cual el vómito va a ser más bilioso, ¿no? Salvo que haya membranas reductales ¿no? donde el vómito es el lácteo, y ahí tendríamos que hacer un diagnóstico ya diferenciar un poco más. Malrotación intestinal es otra causa de vómitos, aunque generalmente se acompaña de dolor abdominal cólico intenso y no es progresivo, sino que es agudo. Un cuadro gastroentérico con diarreas, con vómitos, también es necesario, ¿no? Realizar el diagnóstico diferencial. El laboratorio, lo que vamos a encontrar es una alcalosis metabólica, hipocloremia, hipocalemia, ¿no? Como saben, esperoperatorio, se puede encontrar una hipoglicemia indirecta, por lo que les indiqué anteriormente. La ecografía, pues, es el estudio gold estándar para la estenosis hipertrófica del píloro. Tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, y en manos entrenadas es suficiente para el diagnóstico muy preciso de estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Tiene un valor predictivo casi del 100% en algunos casos y negativo de igual manera. Estos son los parámetros que nos indicarían de una hipertrofia, estenosis hipertrófica del píloro. Pueden variar, a veces las series, y pueden variar también en prematuros y en niños mayores. Y pueden variar en el momento. En la etapa del píloro va a ser mayor. Entonces, es por eso que existe este rango, ¿no? Entre la fase temprana y tardía, ¿no? Generalmente un espesor muscular más de 3 a 4 milímetros, una longitud del canal pilórico de más de 15 a 20 milímetros, un diámetro pilórico en un corte transversal mayor de 15 milímetros. Estos tres signos son los que suelen describirles cuando ustedes solicitan una ecografía pilórica. Si tenemos dudas, ¿no? Porque el cuadro clínico y la ecografía no es convincente, podemos sacar estos índices, ¿no? El volumen pilórico, el índice músculo pilórico, ¿no? En los cuales va a dar un valor predictivo, ¿no? Alto para diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, la ecografía, pues, si existiendo el estudio, una imagen de una ecografía, ¿no? En el lado izquierdo y derecho está el esquema, donde vemos, pues, la muscular muy engrosada, vemos en el centro la luz intestinal muy adelgazada y un canal pilórico muy largo y estrecho, ¿no? A la derecha vemos el estómago y el duodeno al otro lado, ¿no?
Entonces vemos un píloro engrosado, un píloro con un canal bastante largo, ¿no? Hipertrofiado. Entonces es un signo muy clásico de píloro. Este es un corte, otro corte, ¿no? Igualmente vemos el músculo muy engrosado, ¿no? Hay signos también, hay ecográficos, pero con las mediciones de la ecografía son suficientes. Un corte transversal igualmente de píloro también podemos. Y estos deben ser solamente solicitados cuando hay duda diagnóstica, ya sea por el cuadro clínico dudoso o una ecografía que no es un cuadro clínico que no es ni patognomónico, entonces podemos utilizar una serie de contrastes, ¿no? Lo que vamos a encontrar pues en estos signos radiográficos es una radiografía simple de un paciente. Lo más llamativo en las radiografías simples es pues una dilatación de la cámara gástrica, ¿no? Sobre todo en los estados más avanzados se va a ver este signo y que es altamente sospechoso de estenosis de píloro. Los estudios contrastados también nos van a dar signos típicos. En la imagen superior vamos a ver, pues, señalado por flechas, el canal pilórico estrecho y largo, ¿no? El signo, eso le llaman el signo de la cuerda, ¿no? Es un signo casi patognomónico de estenosis hipertrófica de píloro. El signo del hombro en la parte inferior, donde el antro pilórico se echa sobre el píloro, ¿no? Y da esa imagen como si fuera de un hombro, ¿no? También hay otros signos ecográficos que probablemente van a encontrar con el signo del paraguas, que se pueden ver en la zona donde termina el canal pilórico y comienza el duodeno. Pero bueno, son nombres, signos. Lo importante es que nosotros determinemos la estrechez del canal pilórico, la dilatación del estómago y el retraso del vaciamiento gástrico, que también se puede ver cuando haces un estudio contrastado. ¿Cuál es el tratamiento? Una vez que hemos hecho el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro, sí, Melissa, dime. O no se den las diapositivas. Ya, un minutito, por favor. Sebastián. No se miran, dice las fotografías. ¿Qué? ¿Ahora sí se puede mirar? ¿Se puede visualizar el PPT, por favor? No sé. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces estábamos hablando del tratamiento. Estamos diciendo que es un cuadro de un paciente vomitador, vómito lácteo, explosivo. El diagnóstico, el gol estándar, pues, en esta patología es la ecografía. Prácticamente nos diagnostica al 100% en manos entrenadas. Y tenemos el diagnóstico. El tratamiento, pues, es quirúrgico, pero el tratamiento no debe ser en forma inmediata. Este paciente, cuando sobre todo el problema ha sido avanzado y ha habido un severo trastorno hidroelectrolítico, tenemos que corregir estos trastornos. Esto es una cirugía que no necesariamente tiene que operarse en forma inmediata. Hay que compensar al paciente, ponerle líquidos, dosar electrolitos, compensar, sobre todo si está avanzado. La estabilización puede demorar y tenemos que demorar hasta que sea necesario. La sonda nasogástrica no es necesaria, salvo que requiera porque hay demasiado vómito y tenemos el riesgo de aspiración en el preoperatorio, no así en el postoperatorio. Y la sonda urinaria puede ayudar a corregir, a ver la diuresis oral. Se debe dar profilaxis antibiótica, es recomendable en estos casos. El tratamiento quirúrgico, pues, consiste en cortar el espesor, separar el espesor muscular y cortar la serosa, sin lesionar o incidir en la mucosa. Esta es una cirugía, se llama piloromiotomía, y de Frederick Ramstein, que fue pues el que la propuso, ¿no? Como les había indicado. Consiste entonces en cortar la serosa del píloro a nivel longitudinal y separar el músculo pilórico, ¿no? En sentido longitudinal, y no se sutura, no necesita, como vamos a ver posteriormente. Hay diferentes formas de incisiones para operar el píloro,
y también se utiliza la laparoscopía. Todas han dado resultados muy comparables, aunque en cirugía laparoscópica se ha visto de que puede haber la posibilidad de unas complicaciones como una piloromiotomía incompleta, pero esto, los números, la estadística ha demostrado que no es significativo. De todas maneras, para hacer laparoscopía tenemos que tener, debe estar en manos expertas y con un entrenamiento adecuado. El tratamiento quirúrgico, pues, se puede ingresar por varios accesos. En la cirugía convencional, generalmente se acuerdan topográficamente dónde está el píloro. Se entra con una incisión transversa subhepática en cuadrante superior derecho, ¿no? O también se puede ingresar por vía supraumbilical, que también podemos acceder al píloro. Y por vía laparoscópica, como estamos viendo en la figura derecha, que también es una alternativa, ¿no?, para realizar. El objetivo final es la piloromiotomía. Acá en esta foto estamos mirando pues el píloro, ¿no?, donde está el dedo pulgar del cirujano. Vemos es el estómago y vemos pues el píloro indurado, grande, engrosado, ¿no? Esa es una hipertrofia pilórica clásica. Aquí se está haciendo una incisión longitudinal al píloro de la serosa. Se hace con electro para evitar el sangrado, que es una de las complicaciones que pueden presentarse en estos casos. Y acá se está haciendo la divulsión del músculo pilórico, ¿no?, con una pinza y una pinza especial que se llama pinza de Benson, ¿no?, que es especial para este tipo de procedimientos. Acá ya vemos, ¿no?, cómo hernia la mucosa pilórica, ¿no?, y vemos hacia los lados el espesor del músculo engrosado y divulsionado. Ahí culmina la cirugía. Hay que tener mucho cuidado porque una de las complicaciones que pueden ocurrir en este procedimiento es perforar la mucosa, un efecto indeseable que ocurre en la cirugía, pero que si se produce, tenemos que volver a cerrar toda la incisión y volver a hacer la pilorotomía en otra parte del píloro. Entonces, si bien es una cirugía sencilla, pero también requiere cierta delicadeza. Cirugía laparoscópica, otra alternativa, los principios son los mismos, ¿no? Está divulsionando el músculo pilórico, ¿no?, y también va a hacer que hernie la mucosa pilórica. Dentro del manejo postoperatorio, una solución muy favorable, relatando, ¿no?, y el alta suele darse a las 24 horas del postoperatorio. A veces hay vómitos después de la operación, suele haber, sobre todo si el proceso está un poco más avanzado, pero después de unas tomas de leche, suele remitir espontáneamente. Es recomendable no colocar sonda nasogástrica ni dejar sonda nasogástrica porque... ¿Me escuchan ahora? No me escuchan. Muy bien. Disculpe, parece que hay problemas con el internet. Muy bien. Como decía, el postoperatorio, el niño puede comer casi a las 6 horas y el alta hay que evitar colocar sondas nasogástricas. La sonda nasogástrica en el postoperatorio puede lesionar y perforar el píloro. Parece que solamente quedó con la mucosa pilórica, ¿no? Entonces, que ha tenido antes de la operación, la sonda nasogástrica. ¿Hay recurrencias? Sí, se habla de recurrencia, generalmente es un cuadro muy similar, va a aparecer después de 4 a 6 semanas, es muy raro, nunca he visto una recurrencia, pero sí puede aparecer. ¿Hay complicaciones postoperatorias? Sí, es una cirugía que no está exenta de complicaciones. Sobre todo, la perforación de la mucosa pilórica inadvertida puede ocurrir, en algunos casos de 0, pero en algunos casos hasta 10% en unas series. Puede haber sangrado, acuérdense que hemos divulsionado el píloro y bueno, ha habido sangrado y a veces cuando no controlamos bien, puede sangrar en el postoperatorio inmediato, que es una emergencia que hay que entrar a recuperar inmediatamente. Infecciones, ¿no? También pueden ocurrir, por eso hay que poner antibiótico profilaxis, ¿no? El vómito postoperatorio se presenta en 3 hasta 60% de casos, es muy frecuente, pero que, como les repito, va a ceder espontáneamente. Una pilorotomía incompleta también puede ocurrir cuando no hemos hecho una divulsión adecuada del músculo. Entonces se ve en la laparoscopía que esto puede ocurrir un poco más porque no podemos palpar adecuadamente
pero estadísticamente esto, como les voy a repetir, no es significativo, por lo tanto ocurren en ambos casos, tanto en la cirugía convencional o abierta y la laparoscópica. Generalmente esta pilotomía suele ser proximal, pegada al estómago, ¿no? De dehiscencia de sutura y enfisema subcutáneo, que es otra de las complicaciones que pueden ocurrir. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Es un tema un poquito más, vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Muy bien. Este tema, es la hernia inguinal en niños. Es un tema que probablemente va a tener mucha coincidencia cuando ustedes hagan el tema de hernia inguinal en adultos, sobre todo en la parte anatómica. Pero la hernia inguinal en niños tiene ciertas particularidades que las vamos a destacar. Esta es una de las patologías más frecuentes de consulta externa. Suele ser una cirugía electiva y una cirugía de día. Se opera y el niño se va a su casa y el pronóstico suele ser muy bueno. La hernia inguinal en niños corresponde pues a la salida anormal del contenido abdominal a través de un conducto inguinal debido a una persistencia, después vamos a ver esto, del conducto peritoneo vaginal, que no cerró completamente a nivel uterino, ¿no? En el niño y en la mujer, que se llama el conducto de Nu. Cuando este conducto peritoneo vaginal persiste abierto, no cerrado adecuadamente, entonces tenemos la génesis de la hernia inguinal. La hernia inguinal en niños, pues, entonces no es por una debilidad de la pared o por un sobreesfuerzo, sino corresponde a una enfermedad de tipo congénito. Uno nace con su hernia. Pero esta hernia puede expresarse inmediatamente al nacer o incluso puede expresarse meses, incluso años después. Muy bien. Existe a nivel inguinal diferentes tipos de hernias que podemos ver. Hay las hernias inguinales directas, indirectas, incluso las hernias femorales que nos pueden hacer confundir con la hernia inguinal del niño. En el niño, esencialmente la hernia inguinal es de tipo indirecta. Es aquella que sale a través del canal inguinal, ¿no? Del orificio interno y sobresale al orificio externo, ¿no? Y que acompaña pues al cordón espermático, que es el que lleva los vasos sanguíneos, el conducto deferente hasta el testículo. Entonces, esa es la característica. Prácticamente casi todas las hernias en niños son indirectas, a diferencia del adulto, donde las hernias son directas y generalmente ocurren por debilidad de la pared inguinal, sobre todo de la pared posterior del canal inguinal. Entonces, su salida en el caso de una hernia inguinal directa no va a ser en todo el trayecto del canal inguinal, sino va a ser probablemente un poco hacia la parte interna, en un triángulo que lo vamos a ver posteriormente, donde tiene una debilidad y va a producir esta hernia. Entonces ahí va la gran diferencia. En niños pues las hernias inguinales son indirectas, son aquellas que salen a través del canal inguinal, como vamos a ver. Es más frecuente en varones, como van a ver casi todas las enfermedades que han realizado son más frecuentes en varones, igualmente en prematuros, ¿no? Generalmente el prematuro suele nacer sin cerrar, no llegó a cerrar estos conductos, el conducto peritoneo vaginal, que ahorita vamos a ver cómo ocurre, es un niño que nace con hernias, no solamente inguinales, incluso hasta umbilicales, ¿no? Generalmente las hernias inguinales suelen ser del lado derecho. Generalmente de los dos conductos peritoneales vaginales, izquierdo y derecho, el primero que cierra es el izquierdo y después el derecho. Es por esta razón que el derecho suele ser el lado predilecto de la aparición de estas hernias inguinales. Y también perbilateral. Cuando hay una hernia izquierda tenemos que sospechar que probablemente, a pesar que no se haya expresado clínicamente, pueda haber un lado, pueda ser bilateral y de repente nos requiera explorar el otro lado inguinal cuando hagamos la cirugía. La aparición de estas hernias suele aparecer en los primeros 6 meses de vida. A veces nace sin la hernia, pero en los primeros 6 meses se llega a expresar la hernia. No siempre se expresa desde el nacimiento.
Esta imagen nos está demostrando los lugares herniógenos naturales, ¿no? El ombligo es uno de ellos, la línea alba o epigástrica, ¿no? Las líneas epigástricas, y tenemos acá nuestra famosa hernia inguinal. Es aquí, acá tenemos el pubis, esta es la esquina del pubis, es aquí donde va a protruir la hernia inguinal, ¿no? Las hernias femorales generalmente están por debajo del anillo inguinal. Y la hernia directa también va a salir por este mismo lugar, donde nace la hernia inguinal indirecta, pero va a salir no por el canal inguinal, por fuera del canal inguinal. Existen ciertas definiciones de la hernia. La hernia generalmente es una protrusión inguinal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón. La hernia inguinal es una protrusión a nivel inguinal donde hemos visto generalmente indolora, generalmente cuando el niño hace un esfuerzo, esté llorando, riéndose, parado, puede protruir y cuando está en reposo se mete. Esa es la historia natural de una hernia. De las maniobras de Valsalva sale y cuando está en reposo el niño, otra vez deja de visualizarse la hernia. Cuando esta hernia sale y no se mete o no es fácilmente reductible, llamamos de una hernia encarcerada o una hernia atascada también, ¿no? Y que requiere a veces ser reducido por el cirujano en emergencias. Cuando esta hernia encarcerada ya compromete la irrigación de lo que ha protruido, puede ser intestino, ovario, entonces hablamos ya de una hernia estrangulada, donde ya hay compromiso isquémico y se constituye una hernia, una emergencia, ¿no? Hay diferentes tipos de hernias. La hernia por deslizamiento, generalmente cuando un órgano retroperitoneal, como el sigmoide, la vejiga, puede protruir a través de la hernia. La famosa hernia de Scherke, en la cual hay una protrusión del borde antimesentérico de un masa intestinal sin comprometer el meso, ¿no? Y le pusieron pues el nombre de Richter, la hernia de Aymann, que es aquella hernia que el saco herniario contiene apéndice fecal. Son pues hernias que han tenido, les han puesto su nombre propio. Acá vemos una foto donde cómo es el cuadro clínico de una hernia inguinal. Como vemos en una niña y en un niño, ¿no? A nivel de la región inguinal, sobre la esquina del pubis, en este lado del lado izquierdo, ¿no? En la niña y del lado derecho en el hombre, va a protruir la hernia, ¿no? Cuando está en reposo, va a ser lo que de Yapa, una hernia umbilical aquí. Esta es una hernia ya encarcerada, una hernia con compromiso vascular. Vean ustedes, es una hernia inguino-escrotal, o sea, no solamente llegó hasta la región inguinal, sino hasta el escroto. Y hay cambios de coloración, probablemente hay signos peritonales, obstrucción intestinal y mayor compromiso. Esto constituye una emergencia quirúrgica, o sea, la hernia puede complicarse a este nivel. Por eso es que es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno quirúrgico de la hernia inguinal. Acá vemos la diferencia entre una hernia inguino-escrotal y una hernia inguinal. Esto que ahorita vamos a ver, este es el famoso conducto vaginal que no cerró adecuadamente cuando el testículo descendió del abdomen al escroto. Y cuando no cierra a nivel inguinal, va a producirse pues la hernia inguinal. Cuando este conducto no cierra y permanece abierto incluso hasta la cavidad, hasta la bolsa escrotal, entonces hablamos de hernias inguino-escrotales, como la que hemos visto en las fotos anteriormente. Esto para recordarles la anatomía del canal inguinal. La hernia inguinal indirecta en niños es protruye a través de este canal inguinal. Tenemos ahí referido el anillo interno, el anillo externo, las paredes que ustedes probablemente ya han mencionado, ¿no? En el piso está el ligamento inguinal que va de la esquina ilíaca antero superior hasta la esquina del pubis, ¿no? Por arriba está la ponerosis del músculo oblicuo mayor o externo, ¿no? El techo es el tendón conjunto, que es una serie de tejidos que se han confundido ahí, ¿no? Y en la parte posterior en el piso está la fascia transversalis. Es a través de este conducto inguinal por donde sale la hernia inguinal indirecta. Atraviesa el conducto inguinal el anillo profundo, ¿no? Que sale de la cavidad abdominal y sale por la región inguinal a través del anillo externo o superficial, ¿no? Es la etiopatía de la hernia inguinal congénita, que no es producida por debilidad de la pared diferencia del adulto. Acá un esquema que ustedes van a poder comprar con el anterior, el anillo profundo, el anillo superficial, las capas o la conformación, es a través de este anillo inguinal profundo que sale la hernia y protruye a través del anillo
superficial y que atraviesa a través de este canal. Esa es la etiopatogenia de la hernia. Igual, ¿no? Sale la hernia inguinal, ¿no? Las capas que condicionan este trayecto del conducto inguinal y que, nos va a permitir, pues, inguinal. Esta diapositiva es muy importante porque aquí vamos a hacer una diferenciación de las tres hernias que salen a nivel inguinal: la hernia inguinal indirecta, propia del niño, la directa y la femoral, que es otra hernia que nos puede hacer confundir también. Si ustedes ven, la cresta ilíaca anterosuperior, en la esquina superior derecha de su figura, y abajo, a nivel de la espina del pubis, está el ligamento inguinal. Acá hay, esta es la vena ilíaca externa, y estos dos vasos que salen hacia arriba de la vena ilíaca izquierda se llaman los vasos epigástricos, la arteria y la vena epigástrica inferior, que son ramas, pues, justamente de esta vena ilíaca externa y que posteriormente se van a unir a la vena epigástrica superior, que es rama de la arteria torácica, ¿no? Estos vasos sanguíneos, los vasos epigástricos, por la parte externa, este es el músculo recto, ¿no? Y esta es la parte externa. Vemos aquí el anillo superficial por donde sale el conducto inguinal, el conducto deferente. Es a través de este anillo, por fuera de los vasos epigástricos, que protruye la hernia inguinal indirecta. Hacia la parte central vamos a ver una formación triangular, que esto lo conocen muy bien los cirujanos de adulto, que es el famoso triángulo de Hasselbalch, que está conformado en la parte interna por el borde externo del músculo recto, en su piso por el ligamento inguinal y por el borde interno de los vasos epigástricos. Es por este triángulo de Hasselbalch donde va a protruir la hernia inguinal directa, por debilidad de la pared. Entonces, como ven, no sale por el canal inguinal, sino sale hacia la parte interna de los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos son como una pared límite que permite salir. Y por debajo de este anillo inguinal, de este ligamento, perdón, inguinal, ¿no? En donde está esta flecha, va a protruir las hernias femorales, que son muy raras también en niños, pero que tenemos que tratar de hacer, digamos, diferencial. Entonces, la hernia inguinal sale por fuera de los vasos epigástricos, la hernia directa por dentro de los vasos epigástricos, y la hernia femoral por debajo de este ligamento inguinal. El contenido, pues, de este canal inguinal es, pues, el cordón espermático, ¿no? Que contiene diferentes arterias y venas que van hacia el testículo, y también contiene el famoso conducto deferente que va a llevar a los espermatozoides. Forman, pues, una especie de plexo estas venas que llaman el plexo pampiniforme, ¿no? Entonces, contenido, y un nervio también que se llama el nervio iliohipogástrico o inguinal, que es todo lo que acompaña al paquete del canal inguinal. Normalmente, más o menos alrededor, vamos a hablar un poquito de fisiopatología y embriología. En la cavidad peritoneal se forman primero dos fosas vaginales, ¿no? Dos cavidades, ¿no? Y que por la aparición de los órganos y un aumento de la presión intraabdominal, estos van a atravesar, van a la cavidad abdominal y van a presionar hacia la región inguinal estos conductos, empujando los diferentes planos aponeuróticos para formar el canal inguinal futuro, ¿no? Este proceso vaginal del peritoneo, queda formado más o menos al tercer mes de vida intrauterina, ¿no? Y mientras que las gónadas, los testículos en este caso en el varón, se forman inicialmente en la posición retroperitoneal del abdomen. Al tercer mes de vida intrauterina, entonces, al término de la y entre el tercer mes de vida intrauterina y al término de la gestación, el testículo va a migrar desde la parte posterior del abdomen, ¿no? Por el retroperitoneo hacia la región lumbar y luego hacia el escroto, traccionado por un ligamento llamado gubernaculum testis, ¿no? Y que lo va a atraer al testículo hacia hacia el escroto al final del séptimo mes de vida. Como podemos ver aquí, ¿no? Esta es la cavidad peritoneo vaginal, y como vemos, el testículo en la parte superior y posterior de la cavidad va a ir migrando, y con esto va a traccionar, puesto que está en azul, y bajando por la región inguinal hasta el escroto. Se llama el proceso peritoneo vaginal. Es aquí donde ocurre, pues, y cuando no se ha cerrado adecuadamente, es donde se va a producir la hernia inguinal indirecta. El proceso vaginal del peritoneo se
fusionan con los elementos del cordón espermático y se oblitera, se cierra este canal normalmente, ¿no? Y lo que queda de este proceso peritoneo vaginal con un ligamento que se llama ligamento de Cloquet, ¿no? Generalmente esto ocurre en las últimas semanas de gestación ya, ¿no? O sea, casi en las 28 semanas. Entonces, la comunicación del conducto peritoneo vaginal con el conducto inguinal determinan la debilidad en la parte inferior de la pared abdominal por donde va a atravesar el canal inguinal, ¿no? Cuando en las mujeres este proceso se llama el conducto de Nutt, este proceso peritoneo vaginal, pero sí es lo mismo, ¿no? Y que va a comunicar pues el trayecto del ligamento redondo del útero y hasta los labios mayores, ¿no? Cuando este defecto entonces no se cierra adecuadamente, ocurre la hernia inguinal. Acá trae otro esquema de cómo el testículo a nivel abdominal es traccionado por el retinaculum testi y lo baja hacia el escroto. Y acá está el ligamento de Cloquet en la figura D, ¿no? Y cuando no se cierra adecuadamente esta persistencia de este conducto peritoneo vaginal, tenemos una serie de patologías, ¿no? En la primera figura a la izquierda vamos a ver que es lo normal. Se oblitea el conducto peritoneo vaginal que está pintado de rosado, ¿no? Y se forma el ligamento de Cloquet, ¿no? Y el testículo queda perfectamente ubicado. Cuando hay atrapamiento de líquidos sin comunicación con el abdomen, como podemos ver en la segunda figura, se va a hablar del hidrocele, ¿no? Este hidrocele a veces puede comunicarse con la cavidad abdominal con un hidrocele comunicante, que también es quirúrgico. Puede atraparse, quedar atrapado un pedazo, como la figura 5, ¿no? Un cordón abierto de este conducto peritoneo vaginal formando un quiste, que en la mujer se llama el quiste de Nutt, y en el hombre se llama quiste de cordón espermático. Pero veamos la figura 3, donde hay una persistencia de este conducto peritoneo vaginal en rosado, que vemos aquí que se va incluso hasta el escroto o hacia la región inguinal, y esta es la etiopatogenia, pues, de la hernia inguinal indirecta, en la falta del cierre adecuado del proceso peritoneo vaginal que se formó en la vida intrauterina. Bueno, el diagnóstico pues es eminentemente clínico. La mamá viene y nos dice: doctor, yo estaba bañando a mi hijo, he visto una protrusión a nivel inguinal y luego ha desaparecido. Y era un globito, ¿le dolió? No le dolió, se quedó dormido y desapareció, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente tenemos nosotros el 80% del diagnóstico. Entonces, al examen físico nosotros vamos a examinar, probablemente vamos a ver la protrusión en la hernia, o puede que no se vea. Podemos examinar al paciente paradito, o haciéndole hacer un esfuerzo, una maniobra de Valsalva, y ver la protrusión inguinal. A veces no se puede palpar, no se puede visualizar. Y nosotros al examen físico tratamos de palpar el proceso inguinal, ¿no? El saco herniario, a nivel inguinal, un signo que se llama el signo de la seda, ¿no? A veces también podemos palpar una tumoración indurada. En mujeres con mucha frecuencia la hernia inguinal sale el ovario y se ve como una masa dura, que a veces lo confundimos con un ganglio u otra cosa, y es el ovario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, estábamos hablando de que nosotros cuando no encontramos una protrusión a nivel inguinal, podemos palpar, y vamos a palpar en la región inguinal donde donde protruye el saco la hernia, y vamos a encontrar un cordón engrosado, que al jugar con el dedo se siente como si pasaran dos superficies. Esto se llama el famoso signo de guante de seda, que tiene una alta especificidad para el diagnóstico de... Entonces, lo más importante de esto es que el diagnóstico prácticamente nos trae con la historia clínica, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer la diferenciación de una hernia inguinal indirecta, ¿no? Y confirmarlo. Los estudios de imágenes en una hernia inguinal solamente están limitados a diagnóstico diferencial o cuando el diagnóstico no está claro, ¿no? Entonces, la ecografía, la radiografía más que todo cuando hay una hernia inguinal encarcerada o atascada nos puede para ver signos de obstrucción intestinal, pero nada más. El diagnóstico es casi eminentemente clínico. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Como les había hablado, hay una patología del canal inguinal propia como el hidrocele, que es el líquido en el escroto, donde generalmente va a haber el escroto va a estar aumentado de volumen, no va a protruir ni va a jugar como la hernia, siempre va a estar hinchado. Si le hacemos una prueba que se llama transiluminación positiva,
con una linterna vamos a ver que transilumina. Y tenemos el diagnóstico de hidrocele. Los tipos de hidrocele, que bueno, es otro tema aparte. Tumores vesicales, generalmente se va a palpar un aumento del volumen testicular, este va a ser en forma progresiva, no procedido a los esfuerzos, ¿no? Criptorquidia, cuando hay un descenso incompleto del testículo, muchas de las criptorquidias se acompañan de hernias inguinales, y parte del tratamiento quirúrgico es también curar la hernia inguinal, ¿no? Pero también constituye un diagnóstico diferencial. Otros, sobre todo cuando queremos hacer el diagnóstico diferencial de una hernia incarcerada o complicada, está la torsión testicular, que también hay aumento de volumen. Una ecografía, un ecodoppler testicular nos puede decir si es que hay una buena perfusión sanguínea hacia el testículo y hacer un diagnóstico diferencial. Igualmente, el grafio de Moggnani también son excrescencias del escroto que también dan escroto agudo, ¿no? Hidrocele de cordón, cuando hay quistes de cordón, el quiste de Nuc que habíamos conversado por defecto verbal, que generalmente es una tumoración que siempre permanece ahí, no desaparece, es indolora. Entonces hacemos el diagnóstico de quiste de cordón en el varón o de quiste de Nuc en la mujer. Y a veces los ganglios también hipertrofiados en la región inguinal que nos pueden estar también haciendo, generalmente son masas de uno, no reductibles, no hacen el diagnóstico de diferencia. Muy bien, la hernia, como les había mencionado, puede complicarse. Es por eso que hay un lema en cirugía pediátrica que se dice hernia diagnosticada, hernia operada. La hernia atascada es pues cuando sale la hernia, realmente la hernia no duele, pero se torna dolorosa, firme. Entonces el paciente llega a la emergencia, la mamá llega angustiada, generalmente ya tiene historia de hernia inguinal y el cirujano tiene que reducirla. Hay unas maniobras de reducción de la hernia y posteriormente proceder al tratamiento quirúrgico, pero esto puede esperar un poco cuando la hernia no está estrangulada. Cuando la hernia hay estrangulación, ¿no? Y hay compromiso vascular, y el testículo se torna grande, rojo, hay compromiso de obstrucción intestinal, incluso hay signos peritoneales en el abdomen. Esta es muy difícil, generalmente estas hernias no se logran reducir y estas hernias tienen que ir lo más pronto posible a cirugía previa estabilización del paciente. El tratamiento pues, de la hernia inguinal es quirúrgico, siempre es quirúrgico y debe hacerse pequeño, justamente por las complicaciones, ¿ya? Es solamente en un caso se puede esperar un poco de prematuros extremos, ¿no? Con un peso se debe esperar por lo menos a que tenga 1800 o 2000 gramos y se debe reparar esta hernia recién prematuro. En ellos son los únicos que podemos esperar para reparar las hernias inguinales. Por lo demás, si se diagnostican en la lactancia o en el niño más grande, la hernia debe ser operada. Es una cirugía electiva, ¿no? Cuando no está complicada y tiene que realizarse definitivamente. Es una cirugía en niños de muy buena evolución, es ambulatoria, se opera el niño y a las 3-4 horas que despierta la anestesia, el niño se está yendo a su casa. La evolución suele ser muy buena cuando no está complicada. Esta es una foto en la cual vemos cómo se puede reducir una hernia inguinal atascada, ¿no? Se fija el anillo inguinal externo con una mano izquierda del operador y con la otra se hace una pequeña presión en la hernia para bajar el edema y puede reducirse. Esto disminuye el riesgo de que haya una estrangulación, ¿no? Del ácido intestinal y te permite esperar para hacer la cirugía ya correctiva. Excepción, pues, es cuando es una hernia ya con trastorno vascular, el tratamiento quirúrgico ya es bien difícil reducirla a ese nivel. Como acá les vuelvo a repetir, no es una hernia, si no es una hernia estrangular, logra reducir sin complicaciones y el paciente debe operarse entre 24 y 48 horas para esperar a que disminuya un poco el edema tejido. Esto cuando la hernia está atascada pero no estrangulada. Cuando está estrangulada, sí requiere tratamiento quirúrgico. Hay que compensar al paciente lo más pronto posible en entrar a hacer operaciones porque nos puede producir una isquemia intestinal o del ovario o lo que esté proponiendo y posterior perforación o necrosis del ovario en las niñas que se ve con mucha frecuencia. También se ha visto, se utiliza en la cirugía de hernia, la cirugía laparoscópica, aunque se necesita un entrenamiento adecuado y se ha visto más beneficiada cuando hay hernias recidivadas a una hernia que ha sido operada de forma convencional o cuando hay una presunción de hernia inguinal bilateral. Entonces podemos ver, ¿no? Desde el punto de vista laparoscópico, se viene hernia bilateral y corregir la. Aquí vemos, ¿no? La incisión que se realiza en una herniatomía inguinal, realmente sobre la espina del pubis, 1 centímetro por fuera,
Se hace una incisión obliqua sobre el pliegue abdominoperineal, ¿no? Acá en el primer plano estamos ubicando el anillo inguinal superficial y el canal inguinal. Acuérdense que la hernia inguinal sale a través de este canal inguinal, a través del orificio profundo cuando sale del peritoneo, y protruye a través del canal inguinal externo, que es el que estamos viendo ahora. Acá estamos hablando, ¿se acuerdan del oblicuo mayor o externo, no? Y para abrir y darnos y encontrar el anillo, el conducto inguinal. El conducto inguinal firmemente adherido a los elementos del cordón que nos podemos ver en esta tercera foto, en esta tercera figura, están abajo, donde están los vasos. Consiste en separar minuciosamente el saco herniario de los vasos que van acuérdense de los vasos que van hacia el testículo, de las venas, del nervio, y el conducto deferente, que es el contenido del canal inguinal y que va hacia el hueso. Entonces, el arte de la cirugía es, pues, separar minuciosamente estos elementos nobles y realizar posteriormente la herniatomía, ¿no? Una vez que ya hemos disecado el saco herniario, que lo vemos acá en la figura del centro, ligamos a nivel del anillo inguinal profundo con un punto transficiante, ¿no? Y seccionamos el resto del ovario. Enderezamos el testículo y la cirugía ha terminado. Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste, pues, en realizar una disección y una ligadura del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Que ha quedado persistente, ¿no? De la hernia inguinal indirecta, ¿no? Bueno, como les dije, ¿no? En la técnica abierta hay que separar todos los elementos que hemos visto, ¿no? En la anatomía del conducto inguinal, y realizar la disección y la sección transfixiante del saco herniario a nivel del anillo inguinal profundo. La técnica laparoscópica, existen diferentes técnicas, ¿no? La intracorpórea, video asistida, y como les he dicho, cobran mucha importancia, sobre todo cuando queremos destapar una hernia inguinal bilateral, o cuando ya hemos operado una hernia con técnica abierta y ya los tejidos están muy maltratados. Entonces la cirugía laparoscópica recobra su verdadera importancia. Creo que eso es todo. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Pueden prender sus micrófonos. ¿Existe alguna pregunta, alguna duda en relación a cualquiera de los tres temas? Muy bien. Entonces, sí, voy a subirlas las tres clases para que lean. El día de mañana tienen un examen, así que no se preocupen. Mis preguntas van a ser de lo que ustedes tienen que saber. Yo no busco preguntas rebuscadas, todo está contenido acá. Y bueno, les deseo mucha suerte. El examen realmente es sencillo, así que solamente tienen que saber lo más importante: llegar al diagnóstico adecuado. Cómo llegan al diagnóstico, cuál es el tratamiento, ¿no? No le vamos a hablar de técnicas muy sofisticadas, simplemente cómo describir la enfermedad de la. Muchas gracias. Entonces voy a subir las clases, las teorías, para que tengan una fuente de información, y les deseo mucha suerte en su examen. Muchas gracias, muchachos. ¿Después cargar? Cargar.